En el Congreso se desarrolla una discusión trascendental de largo aliento que va a tener impacto en el mediano y en el largo plazo de este país, y es aprobar o no una reforma constitucional que permita la creación de una Guardia Nacional, un cuerpo que integraría militares, marinos, policía judicial, bajo mando de Sedena, bajo mando militar, para entrar al combate al delito y al crimen, una esfera que hoy está restringida a los poderes civiles. Ahí está la discusión en el Senado, una discusión ríspida en medio de protestas, críticas sobre todo de la oposición y de la sociedad civil, que están pidiendo a su vez más diálogo, más debate, para una medida que sin duda se antoja trascendental y con el propósito de alcanzar una moratoria constitucional hasta que, al terminar el siguiente periodo, pueda haber, digamos, que una decisión más madura, algo ante lo cual el gobierno se opone, tiene prisa, quiere sacarlo antes de comenzar el próximo año. Soy José Buendía, le agradezco mucho que esté con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñame, vamos a ver rápido algunos datos sobre la Guardia Nacional y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. La reforma para la creación de la Guardia Nacional comenzó a analizarse y discutirse en comisiones de la Cámara de Diputados en medio de críticas y protestas ante la pretensión de Morena de aprobarla antes de que termine el actual periodo legislativo del Congreso. La controversia ha alcanzado incluso a la coalición de partidos que apoya la iniciativa del gobierno, cuya vicecoordinadora parlamentaria en San Lázaro, Tatiana Cloutier, se ha pronunciado públicamente en contra de dar el control del mando de la nueva corporación a los militares. Jade Kolpolensky, presidenta nacional de Morena, le pidió informarse más sobre la Guardia Nacional y tener mayor sensibilidad sobre el tema de seguridad en el país. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue con la planeación para la implementación de la Guardia Nacional, una corporación que integrará el Ejército, Marina y Policía Judicial bajo el control de Sedena para combatir el delito y el crimen. Al respecto, el mandatario anunció que el gobierno federal analiza utilizar 30 de las 150 hectáreas de un terreno propiedad del Ejército en Santa Fe para desarrollo urbano y recabar así los recursos necesarios que permitan la construcción de las instalaciones que utilizará la Guardia Nacional. Con ello, prevé que el gobierno obtendrá hasta 30,000 millones de pesos para la construcción de 80 instalaciones en el país. Las organizaciones de la sociedad civil han pedido a los coordinadores parlamentarios de todos los partidos una moratoria de reformas constitucionales hasta que concluya el primer año legislativo antes de abordar la Guardia Nacional, para dar espacio a un mayor debate sobre el tema que genera opiniones encontradas, pero el gobierno, como reconoció el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, tiene prisa y amenaza con el retiro de los militares de las calles si se rechaza el proyecto del nuevo cuerpo. ¿La opción para reducir la violencia es la militarización de la seguridad pública? ¿Dónde quedarán las corporaciones policíacas civiles? El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó sobre la construcción de instalaciones para la Guardia Nacional que se analizará urbanizarlo para que, con lo que se obtenga de la urbanización, con la densidad permitida, sin infringir normas, leyes, con esos recursos se puedan construir instalaciones también de la Secretaría de la Defensa para la Guardia Nacional. Respecto a las críticas de la vicecoordinadora de Morena en el Congreso, López Obrador expresó que tiene derecho a dar su opinión sobre la Guardia Nacional. Durante un encuentro con integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Cloutier sostuvo ante Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que sí quiere una Guardia Nacional, pero no como ahora se está planteando, pues no fue lo que se prometió en campaña, pues Durazo manifestó que si el Congreso no aprueba la creación de la Guardia Nacional, se retirará el Ejército de las calles. La lideresa de Morena, Jade Kolpolensky, señaló que Tatiana Cloutier debería estar mejor informada sobre el tema de la Guardia Nacional y destacó que Tatiana no es de Morena, que es independiente, por lo que le pidió mayor sensibilidad en los temas de seguridad que urgen al país.
Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Le decía, hay una discusión muy importante que se está llevando a cabo allá en el Congreso y es la reforma constitucional que permitiría la creación de una Guardia Nacional bajo mando militar para ser usada en el combate a la inseguridad. La meterían a trabajar en asuntos de seguridad pública que hoy están restringidos para las autoridades y las fuerzas policíacas civiles. Vamos a entrarle al tema, a la discusión. El tema va muy rápido. Han estado discutiendo hoy en la Comisión de Puntos Constitucionales. Hay propuestas sobre la mesa y me da mucho gusto para poder analizarlas tener aquí a Edgar Cortés de Seguridad Sin Guerra, una organización que desde hace, un colectivo de organizaciones, mejor dicho, que desde hace ya un rato, un buen tiempo, han estado pidiendo buscar una opción diferente para enfrentar el grave problema de la violencia que tenemos en el país, pero sin militarizar la seguridad pública, que hoy, por cierto, Durazo dijo, no es militarizar la seguridad pública, sino policializar a los militares. Julito Sabines, ¿cómo estás? Pepe, como siempre, un placer tener a Julio Sabines con nosotros, amigo de este programa, y llegó, la verdad es que se lo agradezco mucho, después del tráfico que hay en la ciudad, llegó en safe. Sí, para llegar. Voy a arrancar contigo y la declaración, no tengo más remedio. Resulta que no se trata de un proyecto que militarice la seguridad pública, sino una policialización de los militares. ¿Qué opinas de ese juego de palabras de Durazo? Yo creo que cuando no hay argumentos de fondo, evidencias empíricas, creo que lo que se recurre es a estos discursos un poco rebuscados, ¿no? Pero yo creo que hay que ser muy claros. En mi opinión, esta propuesta de la Guardia Nacional es mantener la militarización de la seguridad con el agravante de que al hacerlo reforma constitucional, ahora sí vamos a pasar de la provisionalidad que esta medida tuvo durante 20 años a la permanencia. Entonces yo creo que eso es parte del debate y creo que el otro elemento que se está ocultando es que se está proponiendo modificar un elemento sustantivo de la Constitución, de la arquitectura constitucional, y que es el tema de la supremacía de las autoridades civiles con respecto de los militares. O sea, estas segundas, en la actual arquitectura, están supeditadas a los civiles. Se subordina a la policía judicial, incluso hay facultades que se le darían a este cuerpo militarizado. Y ahora es invertirlo, entonces poner a los militares por encima de los civiles. Y eso me parece, creo que muy preocupante, porque distorsiona, creo que una característica fundamental de un régimen constitucional como el que tenemos en México. O sea, es un asunto, digamos, mucho más profundo, porque tiene que ver con las propias definiciones, los principios de la Constitución de una república federal, es lo que pone sobre la mesa. Así es. Mi querido Julio, ¿cómo lo ves tú? A ver, dos cosas están sobre la mesa, si estás de acuerdo en este juego de palabras que pone sobre la mesa Durazo, y la otra, si se está afectando, como dice Edgar, uno de los pilares del federalismo. No. Y de la República Constitucional. No, ninguno de los dos, Pepe. Para empezar, no es un juego de palabras, sino es una definición. Es un cambio de definición. Lo que propone la creación de la Guardia Nacional es, en efecto, que Fuerzas Armadas, Policía Militar, Policía Naval y Policía Federal, las que se incorporen a la Guardia Nacional, así como la gente que se reclute, va a tener funciones policiales. Entonces, su adiestramiento previo, en realidad, es secundario al tema, sino el objeto principal es la función que van a cumplir. Y ahí se ha dicho plenamente que es un cambio de paradigma, Pepe. O sea, lo que se está construyendo es una nueva institución. Y es cierto que puede haber resistencias normales, pero los colectivos como Seguridad Sin Guerra en realidad son sensacionalistas, están lucrando con el miedo de la gente, nada más asustándolas sin ningún tipo de argumento. No tienen argumentos, hablan de coyunturas, hablan de cifras, hablan de cifras sin contexto, inconexas, como buscando vincular la participación de las Fuerzas Armadas con cosas que no han sucedido, como se van a violar derechos humanos. Calma, no se han violado hasta ahorita. O sea, se han presentado casos aislados.
lo mismo que en las autoridades civiles han sucedido. Entonces, Pero lo que sí estás de acuerdo es que en cualquier caso se estarían el nuevo paradigma ubica a los cuerpos de seguridad bajo mandato. Ubica a los cuerpos federales, militar. Bajo la coordinación de quien esté el mando de la Guardia Nacional en este caso. Sedena. En este caso, la coordinación operativa. Sin embargo, también se ha hablado ya repetidas ocasiones que trabajarán en control, en permanente vínculo con las autoridades civiles, y lo que va a hacer es que Sedena va a ser el responsable operativo y las autoridades civiles serán los responsables estratégicos, como ha sido hasta ahora. Lo más importante de esta propuesta, Pepe, es la modificación al artículo 21 constitucional, en donde por primera vez se les dará facultades de investigación en el marco de como lo refiere el artículo, policiales. Y policiales no se refiere a un organismo, sino a una función. La Constitución habla de las funciones de policía como las funciones de investigador en el marco del nuevo sistema penal. Es una buena propuesta y está atendiendo un problema muy grave que tenemos en México. Pero si nos dejamos llevar por, es que va a pasar esto, es que a lo mejor, es que quién sabe, son puro sensacionalismo, no hay argumentos. No hay argumentos. A ver, ¿cómo ves sobre la mesa? No es sensacionalismo, o sea, primero, o sea, hay no solo casos muy emblemáticos de participación de las Fuerzas Armadas en temas de derechos humanos, hay un número muy importante de recomendaciones en la CNDH, donde Fuerzas Armadas, Marina, incluso hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la sentencia del caso Alvarado, de la desaparición de 3 personas, donde está claramente establecida la responsabilidad de la Sedena. Entonces, perdón, Julio, pero no me puedes decir que es sensacionalismo, hay números, o sea, está todo el asunto, está todos los estudios que se han hecho sobre índice de letalidad. O sea, esa es relación. otra mentira y te la voy a desarticular ahorita. Digamos, yo no la hice, están los investigadores del CIDE que tienen, o sea, y el tema me parece que así como de un plumazo que descalifiques esa información, sí. O sea, que si la pones en el tiempo, no son hechos aislados, o sea, hay hechos muy escandalosos. Ahora, lo segundo, yo creo que es, digamos, no se sostiene eso que tú planteas, que hay un nuevo paradigma en la seguridad. O sea, eso no es cierto. O sea, otra vez se vuelve a apostar a una única medida, a un sistema una problemática muy compleja. Y parte de lo que no hay en el nuevo sistema es no se fortalecen los órganos de investigación. O sea, otra vez, policía, vas a poner a los militares a darles facultades de labores de investigación, pero en el fondo no vamos a contar con una fiscalía federal o con fiscalías locales que realmente hayan desarrollado capacidad de investigación. Entonces, lo que vamos a tener es otra vez una aparente creación de capacidad operativa de policías, ¿no? Porque incluso hoy no pueden entrar, no pueden ser primeros respondientes los militares, los van a habilitar con esto, pero creo que el otro elemento que me parece importante no es cosa menor la formación que reciben los militares. Los militares no reciben formación para ser policías, reciben para ser militares, para formar parte de un cuerpo de guerra. Y plantear que eso como si fuera irrelevante la formación crea una concepción, una habilidad, una perspectiva frente a la realidad, y no tienen una formación de policías. Son mitos. De las discusiones más trascendentales con mayores repercusiones en el mediano y largo plazo es la que hoy estamos viendo en el Congreso con la creación o no de la Guardia Nacional. Me quedé contigo, sí. Julio, estaban sobre la mesa unos, tú decías, hay mitos que quiero desmontar y por otro lado el tema de la provisionalidad. De nuevo, Pepe, mira, para empezar, ya lo habíamos discutido en otras ocasiones, las fuerzas policiales, en este caso, por ejemplo, la Comisión Nacional de Seguridad tiene más recomendaciones de violaciones de los derechos humanos que las Fuerzas Armadas. Se busca enfocar sobre casos muy específicos, pero quien conoce los planes de estudio del sistema educativo militar, o sea, sabe que se les enseñan de derecho internacional humanitario, existen protocolos de uso de la fuerza muy claros. O sea, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, no tienen la capacidad de tener de uso de tiro discapacitante. Las Fuerzas Armadas solo están facultadas sus protocolos autorizados internacionalmente, revisados, auditados,
para repeler ataques en contra de ellas. Pero ahora, y lo que ahora no se mide, por ejemplo, se habla del índice de la letalidad aumentó, pero no se mide el índice del vicio con la letalidad con la que las atacan. O sea, parece que estos estudios solo buscan perniciosamente enfocarse en un solo ángulo, en la respuesta que dan las Fuerzas Armadas, pero no en los ataques que reciben ellas. Sin embargo, ahí están los protocolos, y los protocolos son muy claros, pero el cambio de paradigma... toda la información necesaria o que existe sobre letalidad en las Fuerzas Armadas, o sea, soldados, tropa caída. Desde el ámbito ciudadano, los estudios, te digo, tramposamente se han enfocado solo en la respuesta que hacen las Fuerzas Armadas cuando son atacadas, pero nunca se enfocan en el ataque que infieren contra ellos. Por supuesto, tienen mejor adiestramiento, tienen mejor formación, en muchos casos tienen armamento más útil que el crimen organizado, pero el cambio de visión es que van a tener la capacidad de investigar, de prevenir, y van a seguir siendo tan auditables por las instituciones. Este es otro mito que hay que desmontar, es que no, al ser el ejército ya nadie las va a poder revisar. No, los peritajes van a seguir haciéndose, las investigaciones sobre cada evento van a seguir haciéndose. O sea, en realidad están tan sujetas al escrutinio público como cualquier institución policial. Opacidad, escrutinio público. Hoy también Morena pone sobre la mesa que sea el Senado quien pueda disolverla en su caso después de hacer una revisión. ¿Sería suficiente ese contrapeso? Porque en efecto seguiría bajo el ámbito de la defensa militar. Claro. Digamos, lo ponen como una medida frente a esta permanencia, aparente contrapeso de que en un momento dado el Senado de la República pudiera desaparecerlo con mayoría calificada, 2/3 partes. Ajá. Pero creo que el otro tema, a propósito de la opacidad, es creo que el asunto de cómo nos vamos a garantizar que haya información clara, continua, verificable, para saber qué está pasando. Dice ahora también de las modificaciones que la Guardia Nacional tendrá que entregar informes anuales para estos temas. Yo digo, al Senado también. Al Senado también, pero el tema es cómo tenemos mecanismos de controles externos que nos permitan asegurar la calidad de la información y el análisis, ¿no? Porque creo que ese es el otro elemento, porque si no podemos tener pues es una narrativa exitosa, pero que no necesariamente corresponda con la realidad. Que corresponda con la realidad y que además la podamos verificar. Con los mismos espacios con los que se supervisa ahorita a las instituciones civiles y a las propias Fuerzas Armadas. O sea, son plenamente auditables. ¿Cuáles son los mecanismos actuales de las policías civiles? O sea, finalmente son los mecanismos internos, las auditorías, pero digamos, no tenemos, porque no se ha logrado constituir ni en la Policía Federal, ni en la mayoría de las policías locales, auditores externos que finalmente tienen la posibilidad. Y esa es una de las trampas de los colectivos que están cambiando este discurso para asustar a la gente. Para empezar, déjame decir que militarizar no es malo. Pareciera que es un discurso así. Mira, las policías municipales tienen mandos militares. Esa es de parte de la militarización. Desde hace muchos años. Claro, ¿no? por supuesto. Llevamos 20 años con este proceso. Mucho antes. Siempre han habido militares. Las academias de policía estatales tienen militares. Bueno, ¿sabes por qué nunca se quejan del plan de protección de N3? ¿No? O sea, esto es lo mismo. ¿Cómo se hace el plan de N3? Lo ejecutan, es un plan de protección civil, lo ejecutan los militares, pero en coordinación con las autoridades civiles. Las autoridades civiles dicen qué y los militares dicen cómo. Bueno, en este caso va a ser exactamente lo mismo. Hay muchos, y no veo que te hayas quejado del plan de N3, claro, ¿no? Que está militarizado. Es terrible. Hay que reconocer, ¿sabes qué tampoco? O sea, el deporte está militarizado. Cuando nuestros atletas militares ganan medallas, nadie se queja de que militarizaron el deporte. Y perdona que lo trivialice de esa forma, pero es la respuesta al discurso que tienen estos colectivos. Porque
Porque, pero no es mira, para empezar, llevamos, es una profesión llevamos... honrosa, reconocida en todo el mundo, o sea, y funciona en muchos ámbitos. No, nadie ha dicho que no, pero además, la tarea es cuál es la naturaleza de la institución. ¿Cuál es la peor perversión? ¿Cuál es la naturaleza? Pero se está formando una Guardia Civil, es una nueva institución, una nueva Fuerza Armada, es un paradigma nuevo. Es una nueva Fuerza Armada, en eso estoy de acuerdo, es una nueva Fuerza Armada, pero no es una nueva policía, perdón. No hay un nuevo paradigma. ¿Y sabes qué? ¿Y quién es la trampa? Dice, se van a hacer la investigación. Una procuraduría que tiene un índice prácticamente cero de efectividad. Bueno, ¿y por qué no hacen eso? ¿Y por qué no enfocan sobre la fiscalía? ¿Por qué no se enfocan sobre la responsabilidad de las autoridades estatales? Tenemos la misma propuesta en el Congreso de la Reforma al 102 y el Congreso no lo haciendo aceptó. Su trabajo. O sea, critican al gobierno federal por responder cuando no le están llamando la atención con la misma virulencia a las autoridades locales que no hacen su trabajo. O sea, no se les llama, no se les reclama, no se les boicotea hacia los gobernadores, no se les boicotea hacia los presidentes municipales. Además, voy a decir una cosa, seguridad es un tema muy complejo. Por supuesto. No, o sea... Bueno, y es una problemática además terriblemente intrincada, pues, se violencia. advierte tan superficialmente, Pepe, que pareciera que es como decir, hay muchas enfermedades, pero necesitas especialistas para cada enfermedad. Tú no puedes esperar que un policía municipal tenga las mismas condiciones para responder ante el crimen organizado, por ejemplo, pues, que una policía federal. Están creadas constitucionalmente y popularmente para cosas diferentes. Por y así supuesto, van a ser. Entonces, recta final, estamos hablando de la Guardia Nacional que se discute allá en el Congreso y varias son las preguntas que están sobre la mesa, yo creo que todos nos hacemos, y es cuál va a ser la rendición de cuentas de estos mandos militares sobre corporaciones civiles que van a estar en tareas de seguridad pública, cómo incluso lo planteamos en el corte, Edgar, juzgar, rendir cuentas, bajo qué fuero, en caso de que alguna de las coordinaciones, un responsable de una coordinación territorial donde van a estar integrados este cuerpo, resultara, digamos, sospechoso de haber cometido, por ejemplo, un crimen que afecta a los derechos humanos. ¿Quién lo juzga? En principio, bueno, lo que hoy está establecido es que prácticamente cuando hay delitos y comisión de derechos, violaciones de derechos humanos, es la justicia civil. El fuero militar solo aplicaría en aquellos asuntos que tengan que ver contra la disciplina militar. Creo que ahí, digamos, estaría claro. Pero mi punto es, el otro tema, y creo que es parte de la problemática, que no se genera una propuesta más digamos, integral, es no hay a la par el desarrollo que requeriríamos de la Procuraduría General de la República, que ahora se va a convertir en Fiscalía, en capacidad de investigar estos delitos, lo mismo que en un momento dado las fiscalías locales. O sea, dirías, la principal crítica en este momento, entonces, más bien sería que esto retardaría la modernización, la capacitación o la transformación de las policías y las procuradurías. Yo creo que en parte ese es el mayor costo. Me parece que ese es otro elemento, o sea, que apostarle todo a esto puede tener el riesgo que ya hemos vivido, finalmente, que las policías municipales y estatales se sigan quedando a la saga y cada vez la brecha sea mayor y entonces la dependencia prácticamente de esta medida se vuelva si el argumento al totalizante. principio era tienen que entrar porque los otros no funcionan, cada vez sea más difícil, valga menos el argumento. ¿Cómo lo ves tú? O sea, es una manera de, digamos, ya arrinconar, ¿no? De dejar de lado a las policías civiles. No. La iniciativa es en cuanto a la responsabilidad del gobierno federal por hacer su trabajo, por llevar seguridad a la gente. Las autoridades estatales y municipales seguirán teniendo su responsabilidad y, por cierto, el presupuesto no les está recortando subsidios ni fondos a los organismos locales de prosecución de justicia. O sea, lo que tenemos que dejar claro... ¿Ni a las policías? No, ahí siguen. O sea, aquí lo que tenemos que dejar claro es las Fuerzas Armadas son valiosas, indispensables y están reconocidas y tienen los mejores índices de calificación a nivel territorial. Tú le preguntas a la gente en las regiones y están bien reconocidas y calificadas su trabajo. Entonces, el voto de confianza que se les da para establecer un nuevo organismo es un voto respaldado en el sentimiento de la gente. Esto es por un lado. Y en segundo lugar, sí, en efecto, tenemos que trabajar de la mano para avanzar en muchos otros ámbitos. Hay que recordar que en la reforma del sistema oral, las policías tienen la principal carga de la investigación. De la investigación. Por encima,
de la coadyuvancia que tendrán con el Ministerio Público. Entonces son corresponsables, las Fuerzas Armadas son corresponsables de la investigación. El Ministerio Público lo que tiene que hacer es encuadrarla, enmarcarla, llevar el juicio, pero no será el único responsable ya de conducir una investigación. No quitamos el hecho del renglón de que sí, por supuesto, en un análisis personal se tiene que fortalecer a la Fiscalía, indudablemente, y se tiene que fortalecer y mejorar los criterios con los que juzga el Poder Judicial también. O sea, es un sistema, Pepe. Junto con eso voy al último punto, rapidísimo, y es, a ver, ¿por qué además se meterían en el marco de la Guardia Nacional a hacer pistas de aeropuertos, a construir, digamos, edificios y zonas inmobiliarias para de ahí construir las unidades de la Guardia? Eso no lo entiendo. No, bueno, pues... ¿Cómo lo ven? La verdad es que se les dio el voto de confianza para construir las instalaciones militares, han desarrollado experiencia en la construcción de batallones, unidades habitacionales. Hay esta percepción también con pruebas de que tienen menos índices de corrupción y que usan el presupuesto de forma más eficiente. Pero Pepe, ya me tengo que ir. Un segundo, Pepe, Perdón, Julito, pero es que ya no voy a poder darle ni siquiera la palabra a Edgar Cortés. Creo que necesitamos ampliar y ojalá que el Congreso amplíe el periodo de discusión. Creo que el tema lo amerita. Tiempo para debate. Muchas gracias, Edgar Cortés, te agradezco muchísimo. Seguridad sin guerra, muchas gracias. Julio Sabines, experto en seguridad nacional. Gracias a usted, nos vemos mañana, me voy corriendo, pero lo veo aquí a las 7, mañana viernes. Hasta luego, buena tarde.